En un valle escondido entre pliegues de granito y bosques de coníferas tan antiguos como el mundo mismo, existía un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire allí arriba tenía un sabor distinto, una mezcla pura de resina de pino, tierra húmeda y ese frescor metálico que solo trae la nieve perpetua de las cumbres. En este rincón del mundo, donde el silencio no era la ausencia de ruido, sino una presencia viva y palpable, vivía un joven pastor llamado Luca. Luca no era un hombre de muchas palabras. Su vida, como la de su padre y la del padre de su padre, estaba tejida con los hilos sencillos de la rutina y la observación. Conocía el lenguaje del viento antes de que éste tocara las copas de los árboles. Sabía leer las nubes como otros leen los titulares de un periódico, y entendía que la montaña, aunque hermosa, no era amiga de nadie. Era una maestra severa, justa, pero indiferente a las súplicas humanas. Cada mañana, antes de que el sol lograra despuntar sobre los picos orientales, pintando el cielo de un violeta pálido, Luca ya estaba despierto. El ritual era siempre el mismo, una danza silenciosa en la penumbra de su pequeña cabaña de piedra. El sonido del café, gorgoteando en la vieja cafetera italiana, el crujido de la madera al avivar el fuego, el roce de sus botas de cuero gastado contra el suelo de madera y, por supuesto, el saludo húmedo y leal de Sombra, su perro pastor, un animal de pelaje oscuro y ojos inteligentes que parecía entender los pensamientos de Luca mejor que cualquier humano. Para Luca, el pastoreo no era simplemente un trabajo, era una forma de meditación en movimiento. Al salir con su rebaño, una masa lanuda y baladora que se movía como una nube a ras de suelo, sentía que su mente se aclaraba. El valle de San Roque, con sus arroyos cristalinos y sus prados de un verde insolente, era su santuario. Allí, entre el tintineo rítmico de los cencerros y el susurro constante de la hierba bajo el viento, Luca se sentía completo. No necesitaba la prisa de las ciudades ni la urgencia de los relojes. Su tiempo lo marcaba la posición del sol y el apetito de sus ovejas. Era un joven de alma tranquila, de esos que caminan despacio, pero con paso firme. Sus manos, callosas y fuertes, sabían curar la pata herida de un cordero con la misma delicadeza con la que acariciaba el lomo de un libro viejo por las noches. La gente del pueblo lo veía como un muchacho sensato, quizás demasiado serio para su edad, pero con un corazón que latía al ritmo correcto. Sin embargo, la verdadera prueba de su espíritu, esa que define quiénes somos cuando nadie nos mira, aún no había llegado. Ocurrió un martes de finales de otoño, una de esas jornadas engañosas donde el cielo amanece con un azul insultante, prometiendo calidez, pero donde el aire lleva escondido un cuchillo de hielo. El rebaño estaba pastando en una zona alta, conocida como la Garganta del Viento. Era un terreno escarpado, salpicado de rocas grises cubiertas de líquenes anaranjados, donde la hierba crecía más dulce y resistente. Luca, apoyado en su cayado de madera de avellano, observaba el horizonte. Sombra dormitaba a sus pies, con una oreja siempre alerta. Todo era paz, una paz que se sentía sólida, inquebrantable. Pero la montaña tiene sus caprichos. Al hacer el recuento de mediodía, algo no cuadraba. Luca contó una vez, contó dos veces. Faltaba una. No era una oveja cualquiera, era Nube, una pequeña oveja joven, curiosa y torpe, que tenía la mala costumbre de alejarse buscando brotes más tiernos entre las grietas. Luca chasqueó la lengua y miró a Sombra. El perro se levantó de un salto, entendiendo la inquietud de su amo. «Vamos a buscarla, chico», murmuró Luca. Dejó al grueso del rebaño en una hondonada segura y comenzó a subir. Las huellas de la pequeña oveja eran visibles en el barro blando, dirigiendo sus pasos hacia los riscos superiores, una zona traicionera, donde la piedra suelta podía ceder bajo el peso de un hombre. Luca subió durante una hora. El aire se hacía más fino, más cortante. Sus pulmones trabajaban con fuerza, inhalando el frío que quemaba gratamente. Encontró a Nube atrapada en una pequeña repisa de piedra. Asustada, pero ilesa, con paciencia y maniobras cuidadosas, logró atarle una cuerda suave y tirar de ella hasta ponerla a salvo. La satisfacción del deber cumplido le llenó el pecho. Acarició la cabeza del animal, sonriendo. «Ya está, pequeña, vámonos a casa». Fue en ese preciso instante,
mientras se giraba para iniciar el descenso, cuando el mundo cambió, no vino con truenos ni con estruendo, vino con un silencio absoluto. Desde el norte, rodando sobre las cumbres como una ola gigante y silenciosa en cámara lenta, descendió la niebla. No era una neblina matutina, suave y etérea. Era una niebla de cerrazón, densa, blanca, opaca, una pared de algodón húmedo que borraba la realidad a su paso. En cuestión de minutos, el cielo azul desapareció. El sol se convirtió en una mancha difusa y pálida, como una moneda vieja sumergida en leche, hasta que finalmente se desvaneció por completo. Los picos de las montañas, las referencias visuales, los árboles lejanos, todo fue devorado por la blancura. Luca sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El mundo se había reducido a un círculo de 3 metros a su alrededor. Más allá de eso, solo había vacío blanco. «Vamos». «Sombra, pegado a mí», ordenó, su voz sonando extrañamente apagada, como si la niebla absorbiera el sonido. Comenzó a caminar. Confiado en su memoria, Ann conocía la montaña. Había nacido allí, Ann creía saber dónde estaba el sendero. Dio 20 pasos. Luego 50. Ann se detuvo. Esa roca no le resultaba familiar. Giró a la izquierda, buscando el viejo pino torcido que servía de guía. No estaba. La niebla se espesaba por segundos. Era húmeda, fría, se pegaba a la ropa y a la piel, calando hasta los huesos. Luca intentó mantener la calma, pero el terreno bajo sus pies comenzó a cambiar. Ya no era hierba y tierra firme, era piedra suelta, gravilla que se deslizaba hacia abismos que él no podía ver, pero que sabía que estaban allí. De repente, el miedo a Ann no fue gradual, fue un golpe seco en el estómago, la comprensión repentina de que no sabía dónde estaba. Giró sobre sus talones, buscando una referencia, cualquier cosa, nada, solo blanco, blanco infinito. Asfixiante. «¡Hola!», gritó. Su voz murió a los pocos metros, aplastada por la densidad del aire. Sombra gimió bajito, pegado a sus piernas. La ansiedad del perro contagió al hombre. Luca empezó a caminar más rápido. «Tengo que bajar», pensó. «Si bajo, encontraré el valle». Pero en la montaña, sin referencias, bajar puede significar dirigirse hacia un acantilado. El corazón de Luca comenzó a tamborilear contra sus costillas, un ritmo frenético, doloroso. La respiración se le aceleró, superficial y errática. El pánico, esa bestia antigua que vive en el cerebro reptiliano de todos nosotros, despertó con hambre. «Me voy a morir aquí», pensó. La idea fue un relámpago. «Nadie me encontrará, me congelaré esta noche». Ese pensamiento fue el detonante en Luca. Echó a correr. Fue una reacción puramente instintiva, animal y terrible. Corrió sin ver, tropezando con raíces invisibles, resbalando en el musgo húmedo. Se golpeó el hombro contra una roca que surgió de la nada. Se levantó y siguió corriendo, jadeando, con los ojos desorbitados, luchando contra un enemigo que no podía tocar. La niebla parecía burlarse de él, cambiando las formas, creando sombras que parecían lobos o precipicios. Gritó de frustración y terror. El sudor frío le bañaba la espalda, mezclándose con la humedad helada de la nube. Sus piernas ardían. Su mente era un torbellino de imágenes catastróficas, en su cuerpo cubierto de nieve, su abuela llorando, la soledad absoluta de su final. Corrió hasta que sus pulmones no pudieron más. Tropezó violentamente y cayó de bruces sobre la tierra dura. El impacto le sacó el aire. Quedó tendido allí, con el sabor a sangre y tierra en la boca, el pecho subiendo y bajando en espasmos dolorosos. Estaba agotado, vacío, derrotado. Cerró los ojos, esperando el final. El frío ya empezaba a entumecer sus dedos. Sintió la lengua rasposa de Sombra, lamiéndole la oreja, un gesto de consuelo en medio del desastre. Se quedó allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas. El pánico, al haber quemado toda su energía, dejó paso a una extraña pesadez. Y en ese vacío, en ese momento de rendición total, donde ya no tenía fuerzas para pelear, ocurrió algo minúsculo. Luca respiró. No fue una respiración jadeante como las anteriores. Fue una inhalación profunda, involuntaria, un suspiro de resignación que llenó su diafragma. El aire frío entró,
oxigenando su sangre. Se detuvo. Anne escuchó, al dejar de correr, al dejar de gritar, al dejar de escuchar el estruendo de sus propios pensamientos aterrorizados, el mundo volvió a tener sonido. Debajo del silbido del viento, muy tenue, casi imperceptible, había algo más, un ritmo constante, un gorgoteo musical y líquido en agua. Luca abrió los ojos. No veía nada, pero sus oídos no mentían. Se incorporó lentamente, sentándose sobre sus talones. Obligó a su mente a callarse. «Escucha», se ordenó. Anne solo escucha. Ahí estaban a su izquierda. El sonido del agua golpeando piedra. Un pensamiento lógico, claro y brillante, como un diamante. Atravesó la niebla de su miedo. El agua nunca se pierde. El agua obedece a la gravedad. El agua siempre, sin excepción, baja hacia el valle. Si seguía el agua, llegaría al pueblo. Luca sintió como las lágrimas calientes rodaban por sus mejillas frías. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una repentina claridad. Anne se puso de pie. Le dolían las piernas, tenía frío, y la niebla seguía siendo igual de espesa. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de él. Ya no era una víctima corriendo a ciegas. Tenía un propósito. «Vamos, sombra», susurró. Esta vez, su voz tenía peso. Comenzó a caminar, no con prisa, sino con una lentitud deliberada. Tantaleaba el terreno con su cayado antes de dar cada paso. Encontró el pequeño arroyo, apenas un hilo de plata entre las rocas oscuras. No podía ver a más de 2 pasos, pero no necesitaba ver el destino final. Solo necesitaba ver el siguiente paso. Y el siguiente. Siguió el curso del agua. A veces el arroyo se metía por barrancos imposibles y Luca tenía que rodear, pero nunca perdía de oído su canción. Pasaron las horas, la luz comenzó a decaer, volviéndose gris oscuro. Pero él seguía bajando. De repente, el aire cambió. Se volvió un poco más cálido, más denso, con el olor a madera quemada. Y entonces, como si cruzara un velo invisible, la niebla se abrió. No se disipó por completo, pero se elevó. Luca vio, a unos 100 metros más abajo, una luz anaranjada. Una ventana. No era su pueblo todavía, pero era refugio. Se acercó, con las piernas temblando por el esfuerzo acumulado. Era una cabaña pequeña, construida contra la ladera de la montaña, con un techo de pizarra del que salía una chimenea humeante. Luca la reconoció vagamente. Decían que allí vivía Mogul, un viejo ermitaño que rara vez bajaba al pueblo. Un hombre del que se contaban historias de extraña sabiduría y soledad elegida. Luca llamó a la puerta de madera gruesa. La puerta se abrió con un chirrido suave. Apareció un hombre anciano, con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos que brillaban con la intensidad de carbones encendidos. Llevaba un jersey de lana gruesa y sostenía una taza de barro. No pareció sorprendido. Miró a Luca, sucio, con la ropa rasgada y los ojos enrojecidos, y luego miró al perro. «Parece que la montaña te ha masticado un poco, muchacho», dijo el anciano con una voz profunda y cascada. «Pasan el fuego, está encendido». El interior de la cabaña era un universo aparte. Olía a tomillo, a cera de abeja y a pan recién horneado. El calor de la chimenea golpeó a Luca como un abrazo físico, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que había temblado. Mogul no le hizo preguntas al principio. Le señaló una silla de madera frente al fuego. Le sirvió un tazón de sopa caliente y le dio un trozo de pan denso y oscuro. Sombra se acomodó junto al fuego, suspirando con placer. Luca comió en silencio, sintiendo como la vida regresaba a sus extremidades. El anciano se sentó en una mecedora frente a él, tallando un trozo de madera con una navaja pequeña, observándolo de vez en cuando con una mirada que no juzgaba, solo comprendía. Cuando Luca terminó la sopa, dejó el tazón sobre la mesa y miró al anciano. Necesitaba hablar. Necesitaba sacar lo que había vivido. «Me perdí», dijo Luca. Su voz sonaba frágil. La niebla bajó de golpe. No se veía nada, absolutamente nada. Mogul asintió levemente, sin dejar de tallar. «La niebla es tramposa. Te roba los ojos». «Tuve pánico», confesó Luca, y al decirlo sintió vergüenza. «Corrí como un loco, grité. Pensé que era el final. Me caí,
me golpeé, estaba seguro de que moriría ahí arriba. El anciano levantó la vista, deteniendo la navaja. Sus ojos se clavaron en los del joven pastor. ¿Y cómo llegaste aquí?, preguntó Mogul suavemente. Me cansé, explicó Luca. Ya no podía correr más. Caí al suelo y me quedé quieto. Y entonces respiré. Me obligué a calmarme. Y al calmarme, escuché el arroyo. Recordé que el agua siempre baja al valle, así que la seguí. Luca negó con la cabeza, mirando las llamas danzar en el hogar. Tuve suerte. Me salvé gracias a que me calmé. Fue un milagro que el pánico se fuera. El anciano dejó la madera y la navaja sobre una mesita auxiliar. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su rostro, iluminado por el resplandor naranja del fuego, adquirió una seriedad bondadosa. No, Luca, dijo Mogul con firmeza, pero sin dureza. No fue suerte, y el pánico no se fue por arte de magia. Luca lo miró, confundido. ¿Cómo que no? Mogul señaló hacia la ventana oscura, donde la noche y la niebla reinaban. Escúchame bien, te salvaste porque tomaste una decisión. El anciano hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire cálido de la cabaña. El pánico, continuó, no es algo que te sucede, es una invitación. La montaña te invita a perder la cabeza. El miedo te invita a correr sin rumbo, y la mayoría de las veces aceptamos esa invitación sin darnos cuenta. Mogul se recostó en su silla, entrelazando los dedos. Has dicho que la calma te salvó. Pero la calma no vino sola. Tú la llamaste. En el momento en que decidiste detenerte, en el momento en que decidiste respirar hondo, en lugar de dar otro paso a ciegas, hiciste una elección. Elegiste dejar de reaccionar y empezaste a responder. Luca repasó mentalmente el momento en la montaña. El frío suelo contra su mejilla. El latido ensordecedor y ese instante de silencio interior. La mayoría de las personas que no bajan de esa montaña, dijo Mogul, bajando la voz como si compartiera un secreto antiguo, no mueren por el frío, ni por el hambre, ni siquiera por caerse por un barranco. Mueren porque eligen el pánico. El pánico consume el aire, quema la energía y ciega la razón. El pánico mata más rápido que cualquier tormenta de invierno. El anciano se levantó y caminó hacia la tetera que colgaba sobre el fuego. Sirvió 2 tazas de una infusión humeante y le entregó una a Luca. En la vida, muchachos, siempre habrá niebla, dijo, volviendo a sentarse. Habrá momentos en los que no sepas dónde estás, en los que pierdas el trabajo, el amor o el rumbo. Sentirás que el mundo se cierra a 3 metros de ti, y tendrás ganas de correr. El corazón te dirá que grites y que huyas. Mogul bebió un sorbo de su té y sonrió levemente. Pero siempre tienes la misma elección que tuviste hoy en el barro. Puedes elegir correr en círculos hasta agotarte, o puedes elegir detenerte, sentarte, respirar y escuchar. ¿Escuchar qué?, preguntó Luca. Tu propio arroyo, respondió el sabio, tocándose el pecho. Siempre hay una verdad simple, una lógica elemental que fluye dentro de ti, igual que el agua fluye hacia el valle. Pero solo puedes oírla cuando dejas de hacer ruido con tu miedo. Luca sostuvo la taza caliente entre sus manos, miró el vapor que subía en espirales suaves. Comprendió que lo que había sucedido en la montaña no era solo una anécdota de supervivencia física. Había sido un rito de paso. Se había enfrentado al dragón más feroz de todos, en su propia mente desbocada, y la había domado, no con una espada, sino con una respiración. Entonces, dijo Luca, buscando las palabras exactas, detenerse no es rendirse. Al contrario, sonrió Mogul, y sus ojos se arrugaron en las esquinas. Detenerse es el acto de valentía más grande que existe cuando todo te empuja a correr. Detenerse es reclamar tu poder. Solo quien se detiene puede ver el camino. Quien corre a ciegas solo ve su propio miedo proyectado en la niebla. Pasaron la noche hablando poco, cómodos en un silencio compartido que ya no era amenazante, sino compañero. Luca durmió en una manta de piel junto al fuego, y por primera vez en su vida soñó que volaba a través de la niebla. No perdido, sino como un águila que sabe que, por encima de la nube gris, el sol
siempre sigue brillando. A la mañana siguiente, la niebla se había levantado. El cielo estaba de un azul cristalino, lavado y puro. Lucas se despidió de Mogol con un apretón de manos firme. No hubo grandes discursos de despedida. Una mirada fue suficiente para sellar el entendimiento entre ambos. El descenso al pueblo fue fácil. El arroyo cantaba a su lado, alegre y constante, como un viejo amigo que le recordaba el secreto. Cuando llegó a las primeras casas de San Roque, la gente comenzaba sus rutinas. Alguien saludó a lo lejos. Un perro ladró. Luca caminó por las calles empedradas. Se sentía diferente. Sus botas eran las mismas. Su ropa estaba sucia, pero su postura había cambiado. Caminaba con una serenidad nueva, una certeza inquebrantable que no provenía de saber lo que pasaría en el futuro, sino de saber que, pasara lo que pasara, él tenía la capacidad de detenerse y pensar. Llegó a su casa, abrió la puerta y dejó entrar a Sombra. Se preparó un café, igual que todas las mañanas, pero mientras miraba por la ventana hacia la montaña majestuosa y terrible que se alzaba al fondo, ya no vio un enemigo, vio un espejo. Entendió que las crisis no llegan para destruirnos, sino para revelarnos qué elección tomaremos. Entendió que el caos es inevitable, pero que ser una víctima del caos es opcional. Se sentó con su taza humeante, sintiendo el calor en sus dedos, y cerró los ojos un momento, recordando la sensación del aire frío entrando en sus pulmones allá arriba. La vida te pondrá niebla en el camino, eso es seguro. Habrá días oscuros donde no veas la salida. Pero tú llevas la brújula dentro. No necesitas correr, no necesitas desesperar, solo necesitas recordar que tienes el poder de parar el mundo con una sola respiración. Ancría en todo, llega a su debido tiempo. Suelta y confía. Saldrás victoriosa.